Listo. Ok. Bueno, entonces mira que ya de aquí de esta forma pues tenemos de igual forma la aplicación funcionando, nuestro componente, y podemos también hacer uso del estado, ¿no? Aquí podemos ponerle un saludo. Y para acceder a él, entonces, era decir state.saludo. Que va a ser this, ¿no? Sí, pero this.saludo. ¿Ya? Al guardar, él ya me renderiza ese saludo. Entonces, aquí también estamos viendo otro concepto de usar, interpretar código o variables dentro de qué, de nuestras funciones, de nuestros componentes, ¿no? Entonces, de esta forma, si queremos imprimir un valor en un componente, es de esta forma, llaves y la variable. Entonces, este concepto también de acceder a las funciones, los métodos que teníamos en nuestros componentes de clase, también era un poco confuso de entender para muchos, ¿sí? Y que al inicio también, si teníamos una función, teníamos que hacerle un bind para que la reconociera. Sí. Entonces, todo eso, pues era un poco complicado, Alan, de entender para muchos, y por eso sale este concepto de componentes funcionales, ¿sí? También se traslada toda la lógica, tienen un ciclo de vida, pueden ser con estado, sin estado, igual, pero más simplificado, ¿no? Listo. Entonces, ya aquí vimos este tema de los componentes, de los tipos de componentes de clase y componentes funcionales, ¿sí? Entonces, yo voy a quitar este código de aquí y nos vamos a regresar acá. Ok. Ahora bien, anteriormente, para que un componente funcionara, ¿sí? Siempre debíamos importar import read from read. Siempre debíamos hacer esto, ¿sí? Y declaramos nuestro componente, sea de clase o sea de cualquiera, siempre teníamos que importar read. Ya desde la versión 18, 17 y 18 adelante, en la 17 esto empezó como test, como beta, y se activaba. Ya de la versión 18 ya no es necesario importar read, ¿sí? Internamente ya reconoce que esto es un componente de read, pero anteriormente no, había que hacer esta importación. Ya no hay que hacerla. Sí, de hecho te iba a decir que no iba a funcionar porque no habíamos importado React, pero sí funcionó, entonces, con razón. Sí, ya ahí te voy a explicar eso, porque entonces mira que si aquí lo hacemos, entonces dice hola, ¿sí? Y ahí funciona. Pero sí, lo que pasa es que cuando tú lo trates, si era obligatorio importar React. Ahorita, ¿qué importamos de la librería React? Importamos los hooks, ¿sí? Lo que vayamos a usar de los hooks, es lo que ahí sí toca importarlo. Pero si es meramente un componente como este, que es un componente sin estado, donde nada más me está mostrando un valor ahí quemado, pues no es necesario importar nada de React, porque internamente ya React lo entiende, hicieron esas mejoras. O sea, simplificaron aún más la escritura para que tú te concentres en escribir la lógica de tu componente, nada más. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros creamos más componentes? Ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo nosotros vamos creando pues nuestros componentes, cómo organizamos un poco el proyecto, y vemos también el tema de las propiedades, cómo los componentes reciben propiedades, cómo les pasamos propiedades a los componentes. Entonces, por lo general, nosotros creamos una carpeta que llamamos components.
Y en esta carpeta, ¿recuerdas cuando estamos acá? Ajá. En esta carpeta, el ejercicio que podemos hacer hoy es crear esta vista, ¿no? Entonces, nosotros en esa carpeta component solemos colocar todos esos pequeños componentes que van a ser reutilizables, ¿sí? Que vamos a estar usando pues de manera global en todo el proyecto, ¿sí? Entonces, por lo general lo colocamos en esa carpeta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí. Entonces, nosotros creamos esta carpeta component, ¿no? ¿Ya la tienes? Ya. Ok, listo. Vamos a cerrar acá. Entonces, dentro de la carpeta components, y ahí sí, ahora podemos subdividir esa carpeta y crear otra carpeta y ir agrupando, pero ya eso pues es decisión del desarrollador, pero por lo general es nuestra carpeta component, contiene todos los componentes, que vamos a reutilizar. ¿Listo? Entonces podemos crear este componente. A ver, este componente aquí. Vamos a llamarlo. A ver, ¿cómo lo llamamos? Vamos a llamarlo ítem. De momento. Ítem.js. ¿Sí? Ok. Ítem.js. Entonces, aquí, al momento que creamos este componente, mira que hay algo. No sé si te has dado cuenta, cuando vimos JSX, veíamos que JSX es una extensión también, ¿sí? Entonces, pero React puede entender JS y también puede entender JSX. Entonces, para tener en cuenta, nosotros podemos llamar el componente de esta forma, JSX o JS, cualquiera de los dos. En caso que también estemos usando TypeScript, puede ser TS o TSX. Ok. ¿Ya? Entonces, de cualquier forma. Entonces, vamos a crearlo con JSX para que mires que también no funciona igual que este de acá que está con JS. ¿Sí? De acuerdo. Listo, entonces, y también vamos a mirar que aquí creamos este componente con la palabra reservada function, pero vamos a crearlo acá con una arrow function, que es una funcionalidad o una característica de JavaScript de crear también funciones, ¿sí? ¿Sí la has visto? ¿Cuál, perdón? Arrow function, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear Ah, Arrow Function, sí. arrow Sí. function, ¿sí? Entonces aquí de esta forma también podemos crear un componente como una arrow function, ¿sí? Ok. Listo, entonces creamos nuestro componente ítem con la I en mayúscula porque si llegáramos a necesitar usar un hook, entonces los hooks funcionan, o una de las reglas de los hooks es que la función que los contenga esté escrita con la primera letra en mayúscula. Entonces vamos a usar esa nomenclatura para siempre escribir los componentes funcionales. Aquí hacemos un export y vamos a hacerlo un export nombrado. Y para obligar que siempre tengamos que nuestro componente no cambie el nombre cuando lo importemos, sea el mismo, ¿sí? Listo. Entonces, con esta simple línea de código ya tenemos definido la primera parte de nuestro componente. La segunda parte de nuestro componente es que debe retornar siempre que un componente o un elemento. Entonces, aquí podemos retornar un div. Ese div puede contener, allá veíamos que tiene un título. Entonces aquí podemos ponerle de momento un P. Y a ver,
Dentro de este P podemos poner el spam para el precio. Vamos a hacerlo de esta forma. Spam. ¿Sí? De esta forma. Y aquí podemos colocar el ítem, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle iPhone y aquí el valor. De momento así. Ponemos 27,000 pesos. Listo, sí, cualquier valor ahí. Entonces, debemos tener esta estructura de esta forma, ¿no? Ok. ¿Ya la tienes ahí así? Sí. Ok, entonces, esta es la forma más básica de crear un componente. Este, de momento, es un componente sin estado. Es un componente que no es dinámico porque pues tenemos los datos aquí quemados, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora, ¿cómo visualizamos este componente? Lo debemos de importar. Entonces lo debemos de importar en nuestro componente principal, que es app. Entonces, from, entonces nos vamos con punto slash, vamos a la carpeta component y luego importamos nuestro componente, ¿sí? Y como es un componente es nombrado, entonces lo debemos importar dentro de las llaves, hacer la estructuración de objetos. Entonces aquí importamos ítem, ¿sí? Y ya para usarlo acá, y ya lo usamos como una etiqueta, ¿sí? Y nos debe quedar de esta forma. Y mira, y acá en pantalla, aquí no es necesario la extensión. Va a funcionar cuando son JS. Funciona de esta forma. Entonces, mira que ya aquí estamos mirando en pantalla que nos está mostrando nuestro componente ítem, ¿no? Listo. Oye, hay una duda. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo dos componentes que se llaman ítem? A lo mejor uno es mío y otro es de una librería. ¿No causaría conflicto esta forma de importar? Sí, pero cuando sucede eso, si tú tienes, tú creaste tu librería o tu componente y lo llamaste ítem, pero tienes otra que también se llama ítems, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a crear otra carpeta dentro de components y esa carpeta la voy a llamar categorías, por ejemplo. Sí, y dentro de esa voy a crear un componente, una copia de este ítem, ¿no? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí adentro, ¿sí? Y supongamos que es el mismo. Entonces aquí lo voy a llamar categoría. Y aquí voy a poner text. ¿Sí? Dejarlo así. Supongamos que para hacer el ejemplo. Y ahora yo acá lo quiero usar. Entonces, esto al final, cuando yo hago la importación, va a venir así. De components, categorías y ítems, ¿sí? Y entonces yo lo estoy importando y ahí, pues sí, se llaman igual, pero aquí esto me va a generar un error. Mira, me está diciendo, sí, es que ya tú estás usando un ítem o un identificador que está usado, que está declarado. Míralo aquí lo que me dice. Entonces, ¿cómo hago para solventar eso? Entonces, React o JavaScript más bien tiene algo que es un alias, ¿sí? Entonces podemos renombrarlo y decirle as, entonces aquí le podemos decir ítem, category, ¿sí? ¿Ya? Y de esta forma, este elemento o este componente que estoy importando lo estoy renombrando con este y ya acá yo lo puedo usar
y ya no me va a dar error. ¿Sí? Claro. De acuerdo. Mira, que ya aquí tenemos categoría Tech y iPhone. ¿Sí? Entonces, cuando se dé ese caso, que es común que pueda que se dé, entonces ya lo hacemos le colocamos un alias y lo renombramos. ¿Sí? De acuerdo. Muchas gracias. Listo. Ahora bien, ¿qué debemos hacer o cómo hacemos para que estos datos sean dinámicos y que nuestro componente sea reutilizable? Porque aquí nuestro componente, bueno, lo podemos reutilizar porque yo lo puedo duplicar todas las veces que yo quiera y aquí lo tenemos, ¿no? Mira. Entonces, ya aquí se cumple un tema de que podemos reutilizar el componente. Sí, lo estamos reutilizando, se está reutilizando, pero a nivel de datos no es dinámico. ¿Sí? Exacto. Ya, sí. Aquí lo estamos reutilizando porque lo escribimos una vez y no tuvimos que copiar como tal el código. Este código aquí no lo estamos copiando nuevamente, sino que lo estamos llamando, instanciando y ya lo estamos reutilizando, pero el componente no es dinámico. Entonces, para que nuestro componente sea dinámico a nivel de datos y que podamos reutilizarlo 100%, entonces hay un concepto que son las propiedades, ¿sí? Entonces, las propiedades son parámetros, si lo llamamos a términos de función, si llamamos a programación, son parámetros que recibe una función, pero acá como esto se comporta a la hora de instanciar o de declarar el componente, ya él viene a tomar un comportamiento de una etiqueta HTML. Entonces las etiquetas reciben propiedades, ¿sí? Entonces, las propiedades, todas en React, se reciben de esa forma. Él recibe un props, ¿sí? Ajá. Entonces, estas props son un objeto, ¿sí? Estas props vienen en forma de un objeto, siempre vienen en forma de un objeto, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros lo llamamos props, ¿sí? Esto puede tomar el nombre que tú quieras, pero por convención, entonces se le llaman props, ¿sí? Y esto siempre es un objeto, ¿sí? Entonces, si ya yo, con el solo hecho de decirle aquí props, ya yo le estoy diciendo a mi componente ítem que va a recibir props, ya aquí yo puedo recibir un objeto. Lo podemos ver en consola. Console.log props, ¿sí? Y lo que vamos a ver son diferentes objetos vacíos, ¿sí? Porque como te digo, es un objeto. Y lo que te decía, lo del street mode, mira que aquí me lo está imprimiendo 2 veces. O sea, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero me lo imprime 14 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo hace, renderiza 2 veces. El street mode lo que hace es como tratar de renderizarme 2 veces un componente. Como aquí lo estoy instanciando, pero esto se da en modo desarrollo, ¿sí? Entonces, como aquí lo estoy instanciando 7 veces, entonces por cada uno son 2 veces. Pero entonces, aquí el tema de las props es que ya yo aquí estoy recibiendo unas props y siempre van a llegar como un objeto vacío. Como no le estoy pasando nada, pero yo sé que ya aquí tengo un objeto vacío, ¿no? Sí. Oye, y a pesar que estamos viendo la consola, veo que hay un archivo que nosotros no creamos, entonces entiendo que es parte de React, se llama StarHook. Sí, esto ya es de React, esto es lo que hace el Stream Mode, ¿sí? Ya esto es de las herramientas de desarrollo de React, ya él lo hace. ¿Sí? Entonces, este es de la impresión que estábamos haciendo nosotros en nuestro archivo. Aquí nos dice, lo estás imprimiendo en el item.jsx en la línea 2. Sí, efectivamente está en la línea 2. ¿Sí? Lo tengo yo acá. Entonces, a eso era lo que me refería. Cuando tenemos el stream mode, que eso es para temas de desarrollo, pues él renderiza 2 veces.
Y es más, en las versiones anteriores no te decía de dónde se estaba instalando, o sea, simplemente de dónde se estaba imprimiendo, simplemente te decía que se imprimió ya. Ahora aquí en esta nueva versión, es más, aquí estamos usando la versión 18.2. Entonces ya aquí mira que ya aquí te está identificando que install React Hook, ¿sí? Pero, Ya, o sea, ya. o sea, Sí. sí lo entiendo que eso lo hace como para los desarrolladores, ¿no? Para el modo de desarrollo, pero a nosotros, ¿en qué nos beneficia? Pues es un comportamiento que tiene React. En realidad yo no le he encontrado de momento ningún beneficio, ¿sí? Nomás nos Ya mete habría ahí, que mirar. o sea, como para saber. Sí, o sea, yo no le he encontrado como un beneficio así, sino que simplemente son funcionalidades que le van colocando. O sea, porque no, si tú te das cuenta, no hace nada, simplemente lo hace y ya. Sí. Ahora bien, puede ser que sea un tema que trate de renderizar nuevamente por como se está en desarrollo para evitar de pronto temas de caché, de que no se te caché algo y no veas los cambios. Entonces pueda que él lo haga como para evitar la caché en el desarrollo. ¿Ya? Ok. Listo, entonces aquí viendo las props, entonces ya con hacer esto nosotros estamos recibiendo las props como desde, vamos a pasar esto acá, perdón. Desde el componente padre donde lo estamos instanciando, no le estamos pasando ninguna propiedad. Entonces, de igual forma, él la recibe, pero recibe un objeto vacío, ¿sí? Siempre llega un objeto vacío. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para enviarle propiedades a este componente? Entonces, las propiedades del componente se le pasan de esta forma. Entonces, ahí tenemos un nombre, entonces main, perdón, main, igual, y de esta forma le pasamos las propiedades, ¿sí? Entonces, recordemos que al inicio hablábamos de las propiedades y las propiedades pueden ser un string, pueden ser un número, pueden ser otro componente, inclusive pueden ser otro componente, ¿sí? Okay. Pueden ser un objeto, puede ser un array, puede ser una función, ¿sí? Entonces, aquí hay dos formas para pasar ese valor. Entonces, si ya sabemos que es un string, entonces se hace con comillas, ¿sí? Entonces aquí iPhone 15, un ejemplo. Es comillas, es un valor que en string, pero si ya el valor de nuestra propiedad es diferente a un string, ya se debe hacer, por ejemplo, aquí en el precio, price, y para pasarle más de una propiedad es de esta forma, propiedad, valor, espacio, la siguiente propiedad, y así le podemos pasar todas las propiedades que necesitemos, ¿no? De esta forma se le pasan las propiedades al componente. Eso sería como el equivalente a los atributos, ¿no? De HTML. A los atributos de HTML, correcto, correcto. Entonces, si el valor de esa propiedad es diferente a un string, ya se hace con llaves, ¿sí? Para que React lo pueda interpretar. Es de esta forma, con comillas, si lo interpreta. Ya si es un número, es entre llaves. Si es una función, si es una variable que contiene un objeto, si es una variable que contiene un array, si es una variable que contiene una función, si es una función directa también. O sea, cualquier tipo de dato que le vayamos a pasar diferente a un string es sobre qué, entre corchetes. Entonces, si aquí es un valor, supongamos, ahora, el valor aquí, como tenemos el signo peso, puede que el valor no venga con el signo peso y al desarrollador le toque colocarlo. Vamos a suponer que nosotros recibimos el entero o el decimal, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a pasarle 440. Entonces, si es un número, es de esta forma. Mira que ya lo interpreta, ¿sí? Entonces, vamos a comentar esto de momento.
Bueno, mira, dentro, y aquí es otro tema importante, dentro de un componente, la declaración de un componente o dentro de return, ¿sí? Los comentarios se hacen de esta forma. Primero llaves y después el típico comentario de bloques o comentario de línea que usa el lenguaje JavaScript, pero tiene que ir dentro de llaves porque las llaves son las que interpretan el código de JavaScript dentro del JSX, esta parte aquí donde escribimos JSX, ¿sí? Eso como que ya se debería haber puesto que usara la notación de HTML también, ¿no? Porque está como muy impráctico así. Ya ves que con Sí. HTML, por ejemplo, es No, eso es lo único que no tiene React, porque ya, por ejemplo, aquí, ya como aquí sí es JavaScript completo, yo aquí si voy a comentar, ya lo hago con, y funciona, ¿sí? Directamente puedo escribir barra para un comentario de bloque, de un solo bloque, y si ya necesito comentario de varias líneas, entonces ya sí pago aquí, ¿no? Y aquí sí funciona, pero ya dentro del return, donde estamos retornando ya los elementos o etiquetas o componentes, si necesitamos hacer un comentario, siempre va a ser sobre las llaves, ¿sí? Si vamos a evaluar un código, si vamos a poner un condicional, es dentro, ¿sí? Ya eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, todo lo evalúa dentro de las llaves. Todo lo que esté dentro de llaves evalúa lo que sería JavaScript. Entonces, como este es un comentario para JavaScript, él lo evalúa de esta forma, ¿sí? No te va a funcionar de pronto que quieras hacer, vamos atrás, y que quieras hacer el comentario como HTML, ya que no funciona. pero sí podría, ¿no? O sea, si ellos lo implementaran, creo que sí podría ser así. Sería Si más, ellos implementaran, sí, claro, porque ahí lo tendría que, el core de JavaScript lo tendría que interpretar. interpretar. Sí, pero como no lo interpreta ahora, entonces eso va a generar un error. Listo, entonces cuando comento y ya paso mis propiedades, entonces vamos a ver cómo en la consola, ¿sí? Vamos a limpiar un momentico acá para verlo mejor. Entonces, en la consola, vamos a ver, vamos a recargar aquí, eso. En la consola, ya vamos a, mira que estas propiedades que estamos pasando aquí, él las convierte a un objeto JavaScript, ¿sí? A un objeto JavaScript. Y desde las props ya podemos acceder, desde nuestro componente podemos acceder a esta prop name y esta prop price, ¿sí? Entonces, ya ahí le estamos pasando propiedades a nuestro componente. ¿Y cómo ahora hacemos para mostrar esas propiedades o esos valores de esas propiedades? Entonces, recuerda que todo lo que se va a evaluar dentro del JSX, ¿sí? Va con llaves. Entonces, aquí podemos decir props.name, porque props es una variable que contiene un objeto, ¿sí? Props.name. Entonces, aquí ya estamos recibiendo nuestra variable, ¿sí? Y la vamos a interpretar. Y acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces aquí podemos decir prop.price. Y si guardamos, entonces aquí vemos que dice iPhone 15 y el valor. Entonces aquí podemos también, pues, a ver si le damos un espacio aquí. Como le damos un espacio, podemos hacer esto. Y hacemos un espacio y él nos lo da, ¿sí? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.